Hola, Hannah Arendt, una película que tiene ya unos años, creo que es una producción de 2012, y bueno, creo que los temas, aparte de ser una buena película, creo que los temas que toca con muchísima profundidad resultan pertinentes. En este momento en que, bueno, vivimos una crisis sanitaria muy alarmante y el Estado ha tomado decisiones restrictivas más propias de un sistema totalitario. Hay algunas personas, exagerado o no, que consideran que podemos encaminarnos a nuevas formas de gobierno más cercanas al totalitarismo. Precisamente Hannah Arendt fue una gran teórica sobre los sistemas totalitarios. La película no es tanto una biografía sobre ella, recoge 4 años de su vida, en los cuales cubre el juicio al criminal nazi Adolf Eichmann en Israel. Acaba realizando una serie de artículos para The New Yorker, artículos muy controvertidos que se convierten finalmente en una obra fundamental, que es Eichmann en Israel, informe sobre la banalidad del mal. Una de sus obras más importantes. La película está dirigida por Margaret von Trotta, que es un nombre fundamental en el nuevo cine alemán, y protagonizada por Bárbara Sukowa, que realiza un trabajo magistral. Por cierto, estas dos mujeres, directora y actriz, ya realizaron otro film sobre otra mujer muy importante para el siglo XX, como fue Rosa Luxemburgo. El libro que escribió Hannah Arendt causó un considerable revuelo en su momento, especialmente en la comunidad judía, hasta el punto de que se la llegó a acusar de filonazi, ella que también era judía. Bueno, la idea que desarrolló de la banalidad del mal hoy resulta fundamental para analizar los sistemas totalitarios. ¿Qué quiso decir exactamente Arendt con este concepto? La autora llegó a la conclusión de que el crimen contra la humanidad por el que se juzgaba a Eichmann estaba más allá de todas las transgresiones posibles. Es decir, el mal supuestamente radical que está detrás de estos crímenes requiere una profundidad que ella no percibe en las declaraciones de Eichmann. Hay una bella frase en el film, que suscribo totalmente, que es que el mal no puede ser radical. Es extremo, puede ser extremo, pero no radical. El único que puede ser radical y profundo es el bien. De esta manera surge la idea de un mal banal. Cuando ella lo descubre, se dedica a investigar en su obra fundamentalmente sobre el pensamiento, la voluntad, el juicio. La filosofía de Arendt, no solo en esta obra que hemos citado, puede decirse que gira fundamentalmente en torno al pensar sobre lo que se hace. Por lo tanto, es algo que no hizo Eichmann. Fue incapaz de pensar y de juzgar lo que había hecho. Las conclusiones, como es obvio, fueron controvertidas, especialmente en su momento, especialmente en la comunidad judía, ya que según ese punto de vista, no sé hasta qué punto se podía considerar responsable a Eichmann, un hombre fundamentalmente mediocre que cumplía órdenes, responsable de esos grandes crímenes. Son dos las grandes tesis que se desprenden de las conclusiones de Arendt y, según dicen los expertos, están incluso detrás del conjunto de su filosofía. Una tesis es que ya en su época Arendt considera que había habido un derrumbe de lo que se consideraba fijo e inmutable en materia moral. De esta manera no hay asideros para los valores más allá de la mera costumbre, por lo que se pone más fuerte la incapacidad del individuo para pensar. La segunda tesis de Arendt ya se recoge en su obra Los orígenes del totalitarismo, y es que en la esencia totalitaria el individuo se convierte en un mero funcionario, en el peor sentido del término. Los individuos de un régimen totalitario serían elementos del engranaje de una maquinaria que se mueve desde fuera, hasta el punto de que no tienen opción para dejar de cooperar dentro de ese mecanismo por muy malo que sea, e incluso se considera que dejar de cooperar es más malo que hacerlo. Es por eso que esos individuos que forman parte de un engranaje totalitario nunca pensaron en la sustancia de lo que hacían. Arendt distingue, y esto es muy interesante también, entre dictadura y régimen totalitario. Si los dictadores llevan a cabo crímenes para lograr sus propósitos, en un régimen totalitario los individuos no los perciben como tales. A pesar de ejecutarlos, no perciben el crimen como tal. Desde este análisis, los crímenes en un régimen totalitario no son cometidos por sádicos ni monstruos, sino por personas corrientes, incluso respetables. Según Arendt, en un sistema de estas características, solo una persona que sea capaz de pensar, que puede llevar a cabo un ejercicio de autorreflexión y autocrítica, concluirá que no puede hacer determinada acción con el fin de no cooperar ni convivir con el crimen. Así, la persona con conciencia moral para Arendt es la que elige no realizar un acto que atenta contra su propia conciencia y se niega también a seguir viviendo con los criminales, los que precisamente carecen de conciencia moral. La filosofía moral de esta autora parte de lo concreto para llegar a establecer unos principios generales,
Puede decirse que es una manera de dar la vuelta a Kant. Ya no existirían reglas universales fiables, las cuales en cualquier caso pueden llevar el peligro de convertirse en hábitos fijos de pensamiento que impidan apreciar la riqueza y diversidad de la realidad. Es significativo que en Hannah Arendt, la película que nos ocupa, cuando un personaje le reprocha no haber pensado en el pueblo judío, ella rechace un concepto abstracto de pueblo y reclame su entorno afectivo, que puede considerarse real y concreto, por muy controvertida que resulte esta postura, ya que yo considero por lo menos, necesario elevar el interés humano de lo concreto a lo universal. En cualquier caso, el que permanece fiel a unos valores preconcebidos del pensamiento ya ha dejado de pensar para Arendt. Es la norma, convertida en algo rígido e inflexible, la que le dice lo que tiene que hacer en cada caso. Cuando al individuo se le da ya todo por pensado, se acaba volviendo superfluo como persona y es intercambiable con cualquier otra. Y eso es lo que considera Arendt que ocurrió con Eichmann. Pensamiento y juicio son dos actividades primordiales del espíritu y muy relacionadas entre sí. La capacidad de pensar es para Arendt buscar el sentido a las cosas. Para ello hay que distanciarse de la realidad, salirse del orden establecido. Salirse de ese orden, de cualquiera, supone un pensamiento verdaderamente subversivo. La conclusión del pensamiento no sería el conocimiento, tarea de la ciencia, sino el juicio, que será finalmente un juicio de valor. Pero ¿cómo se llega a ese juicio moral? Si el primer paso es ese distanciamiento del mundo para contemplarlo, después se produce cierto diálogo de la persona consigo mismo. Existe una interrogación sobre las cosas y sobre sí mismo para luego desarrollar una mentalidad amplia. Es decir, el pensar no es solo una actividad solitaria, después se produce un afán comunicativo. En definitiva, el pensamiento, solitario y subjetivo, en principio, se acaba exponiendo a las opiniones de los demás, se convierte en lenguaje y se hace público, se expone al juicio del resto. Pero, ¿cómo saber si el individuo que piensa acaba necesariamente llevando a cabo el juicio correcto? Ya hemos dicho que Eichmann es para Arendt un burócrata incapaz de pensar, alguien que ha renunciado a su condición de ser humano, algo por lo que resulta ya despreciable. Esto es comprensible y seguramente muy correcto, pero ¿cómo saber que todo individuo que piensa y elabora un juicio acaba haciendo lo correcto a nivel moral? Es por eso que algunos autores han considerado que la filosofía moral de Arendt necesita de cierta capacidad intuitiva del individuo al carecer de criterios previos. Sea como fuere, tienen que darse una serie de rasgos para el juicio moral, como son la perspectiva imparcial del espectador y la integridad de la condición humana. En cualquier caso, Arendt no parece tener intenciones normativas y sí desea que los individuos piensen por sí mismos para que elaboren juicios diversos, confrontados, asegurando así la pluralidad y la crítica. De esta manera, puede decirse que Arendt no cree en grandes verdades morales y sí en cierto relativismo, por lo que puede ser una autora muy del gusto de la posmodernidad. Sea como fuere, se esté de acuerdo o no con el conjunto de su pensamiento, creo que la obra de Arendt es primordial para asegurar que los individuos piensen por sí mismos y no se dejen arrastrar por el pensamiento establecido. Seguramente la integridad moral o la búsqueda de la integridad moral pasan en primer lugar por una lucha contra la indiferencia. Hasta muy pronto.